el sueño de una unidad caribeña y con América del Sur, el Abyayata, Dr. Guaroa Ubiñas Renvil. Introducción. Muchos de los hombres y mujeres que poblamos estos lugares del planeta hemos ansiado ver una unidad con todos los demás países que nos son comunes en historia, étnicamente, en diversidad y en temperamentos. Unas relaciones de unidad sin codicia, sin saqueos, en la cual no se tome en cuenta como elemento de división como ha sido en la vergonzante Europa, ni las religiones por ambigüedades o científicas, ni el color de piel, ni las etnias, ni las finanzas. Ciertamente de paz, desarrollo, solidaridad y afecto, de ayuda entre nuestros países, conservando identidades y superando diferencias pacíficamente, tal como lo pensaron los geniales extraordinarios de José Martí, José Enrique Rodó, Galeano, Leopoldo Cea, Bolívar, Rubén Darío, Hostos y otros gigantes entre los que se encuentra, y una cantidad de anónimo entre los que humildemente estamos, los latinoamericanistas. Naturalmente, para ello tenemos que renunciar al término de iberoamericanos tan compartido entre nosotros, que nos liga a orígenes que ya no son los nuestros, pues la mayoría de nosotros nacimos como países luchando contra los iberos. Hemos logrado nuestras independencias y aún hoy sufrimos los prejuicios que sembraron estos aquí junto a los demás imperialistas, léase Francia, Inglaterra, Portugal y ahora Estados Unidos del Norte. Prejuicios contra nosotros mismos que nos decían bárbaros, salvajes, homúnculos y muchos etcétera más. A nosotros que llevamos el nombre de americanos desde que en un remoto poblado de la Francia colonial llamado Saint-Dié, en la edición de su revista Cosmografía e Introducción, se nos bautizara, aunque muchos aún conservamos con orgullo y hasta devoción nuestros nombres originales caribeños, borinqueños y demás. Debemos dejar clara nuestra identidad. A pesar de haber derrotado a esos colonizadores enemigos por todas sus actitudes criminales y de saqueo vulgar, como nos detalla Hamilton en la obra en que contabiliza los bienes sacados de nuestra América hasta Sevilla, se deja ver que ello hizo posible las constantes guerras y boatos de las cortes monárquicas de esos lares, el posterior desarrollo de esa arruinada península llamada Europa. A pesar de que fueron derrotados heroicamente con las armas en las manos, viven en el cerebro de nuestros pueblos y lo hacen de la peor manera, con sus defectos y prejuicios. Prejuicios y saqueo que se han mantenido de otra manera por medio de la existencia en nuestros países
de unas oligarquías que, desleales a sus orígenes y semi-extranjeros, ladronas y muy criminal, que se alimenta por medio del instrumento de una cultura ajena, que se empeña en mantener los símbolos de España y ahora gringos en nuestras calles, avenidas, espacios especiales, monumentos financiados con la cosa pública, que nos son ajenos, o tenemos como a reconocidos golpistas y criminales como Kennedy, Churchill y Balaguer y demás, ligadas al imperialismo de Estados Unidos del Norte, afanada en confundirnos permanentemente, deformando nuestras identidades en cada país por separado, mientras nosotros nos entregamos a la posibilidad de esta gran unidad, manteniendo autonomías, una federación gloriosa y obvia, conscientes de que no podemos progresar en libertad y soberanía de otra manera, porque entre otra OEA es una vergüenza para América y seguirá viviendo en el basurero de la historia. Conscientes de que no podemos progresar en libertad y soberanía de otra manera, porque entre otra la OEA es una vergüenza para América y seguirá viviendo en el basurero de la historia. Entre nuestros países caribeños sabemos de sus grandes retos, al igual que el Abya Yata, esto es América del Sur, ya que hemos tenido entre nosotros guerras y escaramuzas como la fatídica de la Triple Alianza, alentada y preparada por los intereses de saqueo de Gran Bretaña, que destruyó al Paraguay, que era llamada entonces la Suiza de América, lo que nos enseña que debemos subsanarlas y estudiarlas a nivel popular, nuestras diferencias y resentimientos, cerrar las heridas, la conducta de algunos criollos mestizos, mulatos con respecto a la presencia de los aborígenes, los originales, no es tomada en cuenta en lo supremo y justo valor, en su supremo y justo valor, al extremo de que algunos se irritan a pesar de poseer en sí mismos la presencia de rasgos irrefutables de ellos. Estas etnias, a pesar de cuanto han sufrido grandes desangramientos y abusos, son el factor de mayor contribución al engrandecimiento científico, cultural y antropológico de la ciencia de esta parte del planeta. Dan belleza y color y son el ejemplo de la diversidad más maravillosa dado en el mundo. Recuérdese, bajo el nivel cultural de los conquistadores, crueles y asesinos, así como de la conquista y derrotas de los nativos, fueron condicionadas por las traiciones y contradicciones y adormecimiento de los religiosos venidos luego del segundo viaje del también cruel almirante Colón, minero y navegante de la empresa de una España tan escandalosamente endeudada que tuvo que arrendar sus descubrimientos de entonces a la banca alemana. Ver el libro de Colón a Humboldt.
Lo nuestro no es casual y tiene su historia, la cual hay que atenderla, curando con mucho tacto y respeto las cicatrices entre el original y el criollo o mestizo o mulatos. Solo que lastimosamente los que han fungido y fungen como presidentes en estos países han salido de estas oligarquías, y aunque criollos no lo son en sus pensamientos, y han manchado de sangre a sus pueblos, nuestras tierras, creyéndose únicos hacedores de nuestras independencias. Claro que no han llegado a los extremos de exterminio de los anglosajones del norte, léase Sendero de Lágrimas, cuando los dueños de su geografía, con su gran sabiduría y valor, decimos por acá en el Caribe, donde la ola del mar se complace, donde las olas del mar se complacen al romperse y a veces furiosamente en los arrecifes, resaltando múltiples formas y colores, y remarcamos ardorosamente que nuestras nacionalidades son las que nos hemos dado nosotros mismos, dominicanos, pues dominicanos, y que deben ser asumidas y engrandecidas, alejándonos de las nuestras lejanos ancestros imperiales. Renunciar a estas nacionalidades a las que hemos hecho hasta con las armas, estas naciones, ¿acaso estos héroes se pierden en la historia del tiempo? Quien oculta sus principios, a esos que filosofía lo sustenta, tan apócrifa, falsa, errónea y espuria. Aquellos, los europeos, han hecho una larga historia de cuchillos penetrando pechos y abdómenes, y de unos y de otros de sangre, por sin razones que afean la especie humana, y para motivar a sus tropas, ya que resulta altamente vergonzoso referir sus verdaderas causas, que son la captación y aprovechamiento de riquezas ajenas que han inventado y se han aprovechado de prejuicios propios y a tradicionales disparatadas como teorías de razas superiores como la de los arios, las herejías de los papados católicos, diferencia religiosa, etc. ¿Acaso no sucedió la noche de San Bartolomé y cientos de barbaridades más, entre los cuales se encuentra la realidad de este tiempo de la semicolonización de Francia sobre el África tan amada y cercana a nosotros? Imaginen qué conducta tuvieran que tener esos blancos si cuando los españoles invadieron a nuestras islas, perturbando nuestras cotidianidades allá en la península, tenían las rutinas de quemar vivos a sus iguales hasta por sospecha en hogueras públicas. Y la sospecha era un tema de discusión teológica para la crueldad, e inventaron instrumentos de torturas de los más variados e ingeniosos para causarles dolores, sufrimientos a sus presas, pues ya estaban en plena Inquisición, y forzando la salida de moros y judíos. Los reyes católicos de Isabel y Fernando, más
el sádico loco de cura que de Torquemada logró una gran autoridad contra los supuestos o reales herejes, esto es, desviados a las reglas del catolicismo de la época, y que hubo con nuestros originales que creían en cosas naturales como el sol, las estrellas, Dios de viento, Dios del tiempo, del fuego, de la lluvia, del agua fluya, etcétera, pues fueron declarados bárbaros, salvajes y dejados maltratados hasta la muerte, como fuerza de trabajo, proclamando dudas y certezas sobre si tenían o no alma. Recuérdese la Suma Teológica de Santo Tomás, así como la historia de crímenes horrorosa de los imperios inglés, francés y español, etc. El invento mismo de la vergonzosa Europa, su estructuración que no ha sabido en siglos combinar el desarrollo, el pensamiento de sus grandes hombres que les resultan ajenos con la humildad y el respeto al otro, a las vidas de las personas, y han caído y han sido tan creídos. No imitemos al criollo que pretendía o se cree en su ridiculez ser descendiente de las élites españolas o francesas, a la vez que del valor y la estirpe de Cuauhtémoc. Ni tratemos de crear una pausa histórica inadmisible como aún hacen muchos de nuestros historiadores. Seamos nosotros mismos. La época de antes y de luego de la llegada de los invasores debe ser vista en su conjunto, sin nada de pausas antes y después. Unámonos al recuerdo, al menos en esta, a nuestra verdadera gloriosa historia. Seamos justos con los recuerdos de los hechos y pensamientos de Caonabo, Guarionex, Mairení, Mayobanex, Atuey, quienes eran que defendían, vivían como nosotros en esta tierra y defendían al igual que nosotros sus soberanías, y aún eliminados dejaron su legado. Opongámonos a la continuidad de la historia y la mediocridad, los cuales vencieron y eliminaron a los primeros violadores y ladrones españoles en el llamado Fuerte de la Navidad, y que debió conmocionar al reino español al saberse a la llegada la noticia por Colón en el 1493 al regreso de su segundo viaje. Si el poder del momento y esos historiadores quieren comentar nuestra historia cuando vivían los mestizos simulatos por el 1700 o en 1844, pues dejemos lo que no entiendan que la historia de la cual hablamos, es de apenas 600 años, y les decimos es tiempo para hablar de prehistoria, o de la que debemos revisar el concepto de historia y prehistoria que nos brinda el filósofo e historiador italiano Juan Bautista Vico. De esas pausas no son aceptadas en el quehacer histórico. Esta es nuestra historia, tema de grandes discusiones, que comenzó para provecho expreso de robarse nuestro oro, e influenciado con decir
que los indígenas eran unos bárbaros. Léase a Levi Strauss, que nos dice: cada uno llama barbarie a aquello que no forma parte de nuestro uso, de sus costumbres. Adentrémonos en ella. Enseñémosles a nuestros hijos para que luego puedan entender a un Gregorio Luperón, a un Bonó, Manolo Tavares Justo, a un Francis Camaño capaz de enfrentar con tosudez el imperio indiscutido de Estados Unidos que nos lastimó con invadirnos, eliminando a nuestros impunemente, a algunos de los nuestros impunemente, fusilados, a nuestros miles de héroes nacionales con o sin nombre y apellidos, asesinados, muchos por razones geopolíticas, con la participación de nuestras oligarquías, con sus riquezas, la hegemonía del norte estadounidense y la complicidad de un clero que maneja a la perfección el silencio y un pueblo que entiende su significado. Concentrémonos en la unidad de nuestra América, por lejana que nos parezca, porque es un gran proyecto y los grandes proyectos se producen en un tiempo que desespera y da espacio a que se enluten hombres y familias. Y no olvidemos que debemos hacer un taller de educación y enseñanza de todos nuestros barrios, tratar de eliminar la delincuencia con educación y desarrollo personal de nuestros jóvenes más protegidos. Tratar de eliminar la delincuencia con educación y desarrollo personal de nuestros jóvenes más desprotegidos. Seamos conscientes de que respetar la continuidad histórica es esencial. Ello nos traerá beneficios a todos, además de un clima de confianza mutua. Nos estarán de acuerdo los cazadores de privilegios. No estarán de acuerdo los cazadores de privilegios, los antinacionales que se diluyen en los grupos sociales y los partidos y los medios publicitarios del sistema. Mas no es ese el verdadero pueblo, aun cuando puede ser parte los pueblos. Este es la mayoría, los jóvenes en extremo que se creen experimentados por tantos titulillos que tienen su valor ahora existente, que deben seguir su preparación respetando las experiencias y probabilidades de sus mayores. Ya lo han dicho los etnólogos, que las pasiones del hombre por brillar pueden ser esencial. Pero nosotros no somos uno, somos los herederos de las mejores luchas y creemos en esa integración que al fin y al cabo tocará su fin, si es que el fin existe. Nuestra América está llena de organizaciones en nuestra dirección de unidad. El problema para lograr nuestras metas, que ha sido un sueño, es estudiar sus definiciones y sus protocolos, además de entender que existe la necesidad de crear conciencia de nuestro pasado primitivo, profundo, estudiar, amar nuestra diversidad, darle continuidad a la historia y lograr nuestra soberanía en todos nuestros países, recordando a nuestro gran poeta Rubén Darío, cuando
En su sueño dijo que la unidad hispanoamericana, basada tras las experiencias de 1898 y las siguientes intervenciones norteamericanas al sur del Río Grande, que se lograría en la oposición a los vecinos del norte. Triunfaremos. Fin de este ensayo de Juan Guaroa Ubiñas Renvil.